Ok, lo que me interesa es imagen porque es una situación donde naturaleza y actividades humanas juntas crean un problema. Lo que ven en el medio de la imagen es eso. Eso es lo mismo que eso. Entonces, en este año 2008, la ciudad de Barcelona sufre de una sequía histórica más que centenial y no había agua. También sucedió obtener un poquito de agua con tankers desde Tarragona y desde Marsella en Francia. Y al fin del octubre llovió y el problema fue terminado y nadie habla de sequía ahora. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es eso. En la ciudad de Barcelona propio, el consumo de agua es bajo. Es muy bajo, a cerca de 120, 110 litros por persona por día, que es minimal en comparación a los usos de agua en este continente aquí. Pero si ustedes marchan y adelante en la periferia, aquí, Sitges, Cabrera del Mar, la gente puede usar hasta 500 litros por persona por día, que es casi lo mismo que en Los Ángeles. Y entonces, las personas no viven en la área metropolitana de Barcelona, viven afuera. Entonces, cuando en el film que hemos visto ayer de nuestro amigo Yann Arthus Bertrand, dice que Barcelona va a tener un millón más de población y entonces va a faltar agua y necesita traer agua de otros lugares y construir gigantes acueductos. Eso es falso. Barcelona puede hacer sus soluciones locales. Y al exterior es posible de ahorrar agua, como le hacen en California hoy. En California, por ejemplo, en los 15 años pasados, la población ha crecido de 15%, pero el consumo de agua no ha subido. No ha subido. Ok. Ese problema se puede arreglar. Pero la solución encontrada por Barcelona es esta. Reverse osmosis, como dicen los ingleses. Osmosis inversa. En el propio momento donde había esta sequía terrible, ya estaban construyendo la desaladora. Porque habían decidido construir la desaladora 10 años antes. Porque sabían que sería muy difícil para Barcelona obtener trasvases de agua desde el Ebro y desde el Ródano en Francia. Es demasiado costoso. Hemos demostrado que no es un proyecto realístico. Entonces han hecho eso, que fue inaugurada en junio 2010. Y en octubre de 2010 han inaugurado secretamente una otra planta que recicla el agua usada saliente del depurador y recarga el río Llobregat 15 kilómetros arriba de la presa de agua potable. En este sentido, Barcelona está cerrando lo que llamamos impropiamente el pequeño ciclo del agua.
está cerrando. Pero también la solución adoptada es una solución que no nos gusta completamente porque es una solución muy tecnológica, muy cara, que no utiliza los recursos del territorio. Y esos proyectos permiten de cambiar nada en la relación entre el operador, las autoridades del agua y los ciudadanos. Lo que pasa en Alemania es completamente diferente debido a una nueva situación histórica. En Europa, ahora, en grandes ciudades, particularmente en el norte de Europa, el consumo de agua disminuye. El consumo de agua potable disminuye de una manera importante que es debido no solo a la disminución de población que se ve en este mapa, el azul, como dice foncé, azul, bleu foncé, azul escuro, son los áreas, es escrito en alemán, donde la población va a disminuir de más de 10% entre 2005 y 2025. Es terrible. Hay redes de infraestructura de agua potable en esta parte de Alemania que están completamente sobredimensionadas, entonces no se puede pagar el manejo a largo plazo de esta infraestructura. Entonces los alemanes deben inventar, y otros europeos también, pero en esta parte particularmente, aquí tiene Berlín, ¿no? Berlín tiene un crecimiento de población muy importante en su periferia, pero el resto se vive. Aquí hay una ciudad que se llama Magdeburg, donde en unos barrios el agua potable necesita 25 días para adelantar de la planta hasta las casas de la gente. Entonces, en 25 días, este agua no es potable. Entonces, queda en una situación que acerca de la situación de algunas ciudades, de grandes ciudades del tercer mundo. Y eso necesita una nueva reflexión en paralelo del Códice Bernard Schroeder. Históricamente los alemanes habían integrado los servicios de agua, de gas, de electricidad, de transportación, de transporte público, en una sola empresa pública que tiene algunos avantajes, particularmente en materia de financiamiento a largo plazo en infraestructura. Ahora no pueden conservar este sistema local puro, deben integrar ese sistema local entre un sistema de financiación regional o nacional. Pero lo hacen típicamente como los alemanes, empresas locales intercambian su capital con empresas de electricidad regionales o nacionales y hacen un sistema de lo que llaman el modelo de la Ruhr, que es un modelo de intercambio de financiación que permite a los alemanes de mantener su control sobre su capital. Pero experimentan también ecobarrios para lograr lo que llaman el nexus. El nexus es disminuir el consumo de energía, es lo principal objetivo, porque en Alemania no hay energía y no quieren continuar con el poder nuclear y tienen mucho carbón y entonces deben acabar con todo eso.
Y entonces son campeones en energía solar, en el viento y otras cosas. Su problema es de hacer lo mismo que Barcelona, pero a nivel de un barrio, utilizando tecnologías mucho más locales, como autoproducción de biogás para disminuir el consumo de energía. Este proyecto energético va a movilizar nuevas formas de producir alimentación local, lo más local posible, para disminuir los costes de transportación, y agua también. Entonces van a reciclaje de parte de agua, y hay una equipo en Berlín de urbanistas que creen que es posible diseñar viviendas que utilizan solo 40 litros por persona por día. Todo el resto es reciclado. Y los alemanes, al final, están muy interesados, más que los otros europeos, en organizar intercambios entre ciudades y campesinos. Las ciudades compran a los campesinos la calidad de agua, pagan la pérdida de ingresos debido a no utilizar productos químicos. Y eso hay más de 400 proyectos como eso en Alemania. Hay 10 en los Países Bajos, pero en los Países Bajos hay solamente 10 empresas públicas para suministrar toda el agua del país. En Francia es más limitado. Pero entonces ustedes pueden ver que en el modelo alemán ahora se trata de lograr nuevas soluciones, que estas soluciones en primer lugar territoriales antes de utilizar cualquier tecnología. Hay diferencias con los países en desarrollo. Eso para mí, y como trabajo mucho con Ana Brito, trabajamos sobre un benchmarking perpetual sobre Brasil y Europa, y podemos incluir otros países también, pero hay una diferencia mayor, que en Europa el poder tomado por las clases de media renta que quieren obtener buenos servicios públicos de educación, de salud, de transportes públicos, de agua, electricidad, pero están decididos a pagar estos servicios, han logrado crear las instituciones territoriales, usualmente local, en cuales tienen suficiente confianza para tener una seguridad del pagamiento. Pagan, pero saben que este dinero no está utilizado en materia de corrupción, excepto en algunos casos en Francia, que lo saben. No había mayor diferencias con las grandes ciudades, pero después ha cambiado. En 1930, por ejemplo, el nivel de conexión al agua en París y en Río estaba el mismo. Y ahora es muy diferente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que los europeos han logrado financiar sus servicios utilizando, como la OCDE le dice, los 3 T's. Cuando no pueden pagar tarifas, pagan lo que llaman taxes. Y también transfers de agua viniendo de otras situaciones. Bueno, lo que tratamos de hacer en este proyecto es de incluir todas las dimensiones de la sostenibilidad en un único proyecto. Probablemente es muy difícil, pero como los 4 ejes que ven así
se influencian recíprocamente, se debe trabajar sobre todo. Y la verdad es que hemos ganado este Call for Tenders con una idea de base. El consumo de agua disminuye en ciudades en Europa y eso no están buenas noticias. Porque si el consumo baja demasiado, los ingresos de los operadores van a bajar también y los operadores no van a tener suficiente dinero para mantener la infraestructura en buena condición. Y entonces podríamos entrar en un ciclo vicioso, un ciclo infernal que va a poner los servicios en un estado que no es mejor que los servicios en New Delhi o países en desarrollo donde la gente pobre no puede ser conectada. Entonces, ponemos 4 cuestiones. ¿Cuánto dinero necesitamos para renovar y mantener la infraestructura en buena condición? Ahora, en la mayoría de países europeos, la gente paga los costes de manejo, operación normal, pero solo pagan una parte que deberían pagar para mantener, para renovar los inversiones. Y no pagan bien los costos ambientales y menos los costos, como le llaman los ingleses, user's cost, el costo del recurso cuando hay escasez. ¿Okay? Entonces, primera cosa, pagar por la infraestructura, mantener en buena condición. Segundo, mejorar la performance, como se dice en francés, el resultado ambiental. Hay directivas europeas, hay políticas nacionales, y esos 2 ejes juntos es claro que el precio del agua va a subir. Va a subir a un punto donde una parte de la población probablemente no puede pagar o no quiere pagar. El problema es de saber quién puede y quién no quiere. Y el problema es que discutamos seriosamente en Francia ahora si vamos a mantener toda la cobertura de los costes vía las facturas de agua pagadas por consumidores o si vamos a volver a gravar taxes, impuestos a ciudadanos para financiar de nuevo la infraestructura. Bueno, eso se puede estudiar, pero frecuentemente antes que todas esas cuestiones se preguntan, tenemos que encontrar el alcalde, o los políticos que están elegidos para manejar los servicios públicos. Y su problema es simple, es ser reelegidos. Entonces no quieren que el precio del agua sube demasiado, porque saben, en Francia en particular. Ahora, y tenemos muchos problemas para organizar una nueva forma de gobernanza para hacer el sistema más sostenible y menos dependiente de consideraciones políticas locales, particularmente organizando subsidios cruzados cuando se necesita. Marco analítico. En primer lugar, destacamos agua en la naturaleza, del agua como servicio público, porque agua como servicio público es un bien de club, que significa que la gente, miembros del club, un club particular, porque usualmente toda la gente debería ser conectado al club,
Pero el club tiene una infraestructura muy pesada, muy cara, y entonces todos deben pagar una parte fija en el precio del agua. Y una parte variable. Entonces, en Europa se acepta mucho de pagar una parte fija y una parte en proporción del volumen de agua comprada. Y además hemos ponido muy frecuentemente el costo del saneamiento y depuración en el precio del agua. Y eso hace entre 1970 y hoy, más que doblar el precio total del agua. Y ahora en Alemania, en Francia, la parte de saneamiento y depuración es más que la mitad del total, 60%. Y entonces se encuentran situaciones donde la gente dice, pero sí, ¿por qué voy a comprar tanto agua a este precio? Podría ahorrar agua. Y unos también se dicen, bueno, voy a hacer un pozo, un nuevo pozo, a recuperar agua del techo como en una cisterna. Y esa agua voy a utilizar y no pagaré por el precio del agua. El problema es que si la gente utiliza este agua adentro su habitación, su vivienda, van a dejar el agua en el alcantarillado y no van a pagar para esta agua usada. Entonces se conducen como el free rider. Y debemos hacer eso. Todos esos problemas crean una nueva crisis mayor en los servicios públicos del continente del mundo donde los servicios serán los mejores. Creemos que el conocimiento de los economistas sobre el consumo del agua y sus determinaciones está insuficiente. Debemos mejorar los modelos, debemos construir los modelos para analizar los efectos redistributivos de sistemas de tarifarios. En Francia encuentro muchos alcaldes y ingenieros de ciudad encargados de agua. Cada uno tiene su solución milagra de tarifa excepcional que resuelve los 4 problemas que he mostrado en una imagen anterior. Pero cuando vamos a verificar lo que pasa realmente al terreno, es muy diferente. Hay proyectos de tarifas social, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Des tranches croissantes, increasing blocks en inglés, ¿no? Que deben hacer un precio más bajo para la gente pobre, que de facto hacen pagar más a la gente pobre. Eso es, como decimos en inglés, counterintuitivo. Debemos trabajar sobre eso, particularmente en países en desarrollo, como en países desarrollados. Y una solución que se ve, lo que muestra Bernard Chocat y otros proponentes, es todavía la misma cosa. Debemos inventar nuevas soluciones que movilizan otros niveles de territorio. El territorio básico de la red no es suficiente ahora para obtener una sostenibilidad. Entonces, es que los americanos llaman upscaling y downscaling. Ok, metodologías. Lo que preguntamos es 4 cuestiones. ¿Qué es la causa del cambio de consumo? Si este cambio va a continuar la baja, o en vez de volver a un crecimiento. ¿Cómo organizar el financiamiento de la gestión del patrimonio técnico a largo plazo?
¿Y cuál patrimonio técnico? Ciudad de París fue obligada a cerrar una planta de tratamiento de agua potable porque no se necesita. El consumo de agua en París se reduce de 30% en 20 años. 30% es enorme. Y entonces pueden cerrar una planta de tratamiento. Pero esta planta, infelizmente, fue renovada unos años antes. Y entonces debemos pagar por la renovación, los revestimientos para la renovación de una planta que se cerrará. Esos son problemas terribles para el financiamiento. La tercera cuestión, sí, es lo que dijo, dimensión social. No conocemos nada a la dimensión social de las tarifas de agua. Debemos construir el conocimiento. Y cuatro cuestiones, ¿cuáles son los nuevos modelos de gobernanza que podemos inventar? Trabajamos sobre la ciudad de París, porque yo trabajaba ya con la ciudad de París antes, precisamente sobre explicar las causas del bajada del consumo. Bordeaux y sus alrededores, porque Bordeaux es una ciudad donde hay muchos problemas, porque toda la gente y otras ciudades toman agua de una capa profunda que es de excelente calidad, pero está sobreexplotada. Y temen que hay ingreso de agua de mar en la capa dentro del mar. Y entonces van a organizar un intercambio entre usuarios para privilegiar el uso de agua potable contra los otros. Entonces tienen una forma interesante de asociación entre la ciudad y el departement, como decimos en Francia, la provincia, para utilizar planeamiento y financiamiento para resolver este problema sobre todo. Y en Languedoc-Roussillon tenemos una situación típica de como en California, la gente rica y retirada se construye casas bellísimas con piscinas y eso crea un problema de escasez. Y al final hemos construido una serie de guiones prospectivos. ¿Okay? Resultados. Discúlpeme, ¿va bien? ¿Finir? Resultados. Lo que se ve por la gobernanza, concentración de servicios muy frecuente en países desarrollados a un nivel supracomunal, pero frecuente dejando unas responsabilidades al nivel local. Por ejemplo, en Portugal han creado una empresa nacional para movilizar el financiamiento. Esta empresa nacional, que es pública, se asocia con un grupo de municipalidades en áreas metropolitanas para hacer una empresa local donde la empresa nacional tiene 50% de las acciones y las municipalidades el resto. Esta empresa regional produce toda el agua potable con una o dos plantas y trata todas las aguas de esgoto. Pero las municipalidades mantienen su responsabilidad sobre las redes de agua potable y de alcantarillado. Entonces, es una forma de gobernanza con dos niveles que me dice mi amigo Francisco Correa, que organizó como ministro del agua en Portugal este nuevo sistema, funciona bastante bien. Probablemente va a evoluir. En Francia tenemos lo mismo problema, tenemos
95 departamentos, provincias, y un número creciente de departamentos están implicados en la supervisión y la financiación del agua, particularmente en las áreas rurales, que en Francia son muy importantes. ¿Saben que en Francia tenemos más de 10.000 gestores locales de agua potable? Es mucho, demasiado, y en este momento hay un proceso de concentración con la implicación de los departamentos. Y bueno, eso suscita una discusión sobre si el departamento, la provincia, maneja el agua. Eso va a ser en contra de los proyectos de las ciudades de su provincia o en favor de sus proyectos. Eso es, creo, una discusión. Y por la dimensión social vamos a verla al final. Eso es una mapa del este de Australia, donde, como en Portugal, han hecho una separación entre producción regional del agua para varios usos y distribución local. ¿Okay? La distribución local debe ser con empresas con desde marco jurídico privado, pero el regional. Okay. Típicamente en Australia, debido a la sequía histórica que ocurrió en los años 2000, tienen varias sortas de innovaciones, esas de gobernanza, pero también nuevos ecobarrios donde se recicla completamente o largo plazo el agua y algunas desaladoras. En Languedoc-Roussillon tenemos una equipe que trata de entender lo que pasa con el consumo del agua. Algunos dicen, en la tradición de los modelos de demanda futura, que la demanda va a crecer de 30 millones de metros cúbicos por año. Y no saben dónde van a encontrar este volumen. He tratado de simular el impacto de un nuevo precio del agua que sería estacional, como un precio más bajo en invierno y más alto en verano, que necesita en primer lugar de instalar, como se llaman en inglés, smart meters, medidores inteligentes, medidores con ¿cómo se dice? Okay. Para cambiar el precio al mismo día a todos. Okay. Y eso es costoso, pero creo que en Europa, como en los Estados Unidos, smart meters, medidores inteligentes, van a ser una innovación mayor que debe ser utilizada para mejorar el conocimiento de qué la gente hace con el agua potable. Ahora no sabemos mucho. ¿Okay? Entonces van a entender a varios niveles comunal, de barrio, de vivienda, que determina el consumo de agua. Ahora, por ejemplo, en Los Ángeles, un operador, la ciudad de Los Ángeles, cuando manda una factura a una vivienda, tienen un software que calcula el uso teórico de esta vivienda, solamente visualizando la foto satélite. Con la foto satélite pueden calcular el uso teórico de esta vivienda y comparan con el uso real. Si el uso real es mucho más alto, mandan una noticia con la factura, ustedes gastan el agua. Y la gente telefona furiosa y dicen, bueno, vamos a tener un encuentro a su casa y obtener la descubierta de las fugas.
que es probablemente la cosa la más importante para reducir el consumo. Ok, en Bordeaux hacen, como he dicho, un proyecto de pagamiento para servicios ambientales entre usuarios. No hay muchos agricultores allá, principalmente ciudades y industrias. Vamos a ver eso. Ok, esta imagen muestra como lo que hacen en la Languedoc-Roussillon. Lo mismo que en los Estados Unidos, pero a nuestro nivel. Eso es un pequeñito barrio. En la foto pueden ver las casas que tienen una piscina, el tipo de casa. Y típicamente se puede por acá, cada casa, encontrar su consumo de agua. Y entonces vamos a hacer una modelización del consumo del agua y precisamente para encontrar los pozos ilegales. Es muy importante. En Francia no es prohibido construir su propio pozo, si el consumo de agua queda bajo, pero se debe declarar a la municipalidad. Mucha gente no lo declara y eso es un gran problema porque puede tener muchas consecuencias sobre la calidad del agua subterránea si el pozo es mal hecho, etcétera, etcétera. Bordeaux, eso es que hemos financiado un estudio económico que compara el benefit cost de varias soluciones. Es muy interesante porque lo que se puede ver es que eso, kit es, van a una casa y dan a la gente nuevas claves de agua con aire, nuevas toilettes, nuevas limpiadores y bueno, usualmente es minimal, pero esos kits es el proyecto que tiene mayor valor económico en contra del coste. Pero lo peor es la recuperación de agua de lluvia al nivel de una habitación. Y eso fue verificado muchas veces en Francia. Una razón es que cuando tienen una cisterna, o bien es una cisterna muy grande, que es muy cara, o bien es pequeña y entonces está con el vide. Está vacía casi todo el año y particularmente en verano cuando la necesitas, ¿no? Entonces no es una buena solución. En el centro hay 3 proyectos de suministro de agua suplementario, nuevos proyectos de oferta de agua que están en el medio. Pero hemos hecho el cálculo económico una otra vez para incluir toda actualización, el valor del dinero, la tasa de actualización. Y lo que se ve aquí, los kits, muy bien. Una solución que viene la mejor es comprar agua a la única asociación de regantes que vive en el alrededor. La recuperación de lluvia queda el peor, pero se puede ver que algunos proyectos de nuevos sistemas de aprovechamiento de agua vienen en mejor posición porque no van a construirlos hoy, pero en 10 o 15 años, cuando utilizan el tasa de actualización, vienen proyectos, pueden considerarlos buenos si no están hechos inmediatamente. Eso es muy interesante para ayudar los políticos, los consejeros generales, como lo llamemos, a definir su política de gestión sostenible del agua, del recurso, para privilegiar
la agua última. La última es eso. Lo que hemos hecho es único. Hemos construido un software que puede calcular el efecto redistributivo de cualquier tarifa de agua. ¿Okay? Tomamos una tarifa, cualquier, y enfrentamos esta tarifa a varias familias de varios tamaños, una persona sola con hasta 10 niños si quieren, y 10 grupos de ingresos. Y podemos tener una tercera dimensión, incluyendo, como decimos, la cultura del agua, gastadores o, como decimos, thrifty en inglés, la gente que no utiliza mucho, la gente que utiliza no mucho. Y aplicamos la tarifa y calculamos 3 categorías. Los que pagan más que 1% de su renta, los que pagan más que 3% y el resto. 3% es la figura que fue inventada por los primeros que inventan la temática de los hidropobres. Fitch y Price, los ingleses en los años 90, han inventado esta fórmula, diciendo más que 3% es demasiado. Después la OCDE, el Banco Mundial han decidido que en países en desarrollo se puede hacer hasta 5%. Bueno, no es un problema. Tenemos 1%, 3% y podemos hacer este cálculo. Aquí es con una tarifa original donde hay un solo precio del agua, una parte fija y un precio per metro cúbico que no cambia. Aquí es la misma situación, que es una situación real en Francia, debido a la decisión de una mayoría socialista en el Consejo Municipal, han adoptado una tarifa con blocos crecientes. Y lo que pasa con esta tarifa, bueno, la parte de la gente que paga menos del 1% se desarrolló, pero la parte que paga más que 3% y creciendo también. Y el problema es de saber, esta parte roja de lo que llamamos en Francia el camembert, la parte roja, ¿son ricos o son pobres? Eso es lo que debemos encontrar. Si están pobres, la contesta es el tarife con bloques crecientes no es una buena idea. Puede ser una buena idea para estimular el ahorro del agua, pero no es una buena idea para estimular el consumo de los pobres. Entonces, lo que hacemos es simplemente decir, tenemos 4 ejes para la sostenibilidad del agua. Estos 4 ejes no están todavía juntos. Van en contra de unos y otros, recíprocamente. Y entonces se debe calcular y utilizar técnicas más refinadas para entender eso. Creo que eso se puede utilizar en cualquier ciudad, aquí en Santiago. Mañana, si quieren. Y termino como eso. Tenemos un blog donde las cosas están usualmente en francés, pero hay una parte que está en inglés porque hacemos unos cursos europeos en inglés. Se debe decir que hemos trabajado principalmente sobre el agua potable, pero necesitamos incluir saneamiento y drenaje urbano, porque hay otras posibilidades de soluciones y se debe mencionar este proyecto Omega
que es el simétrico sobre alcantarillado y drenaje urbano de nuestro proyecto OE3E sobre los tres Es no funcionan. Entonces, E como economía, E como environnement o environment en inglés, pero ambiente en español, y E como equidad que funciona. ¿Okay? Bueno, gracias por su atención y vamos a hablar.